Mi nombre es Eulalia, pero esta historia no es sobre quién fui, sino sobre en quién me convertí el día en que el mundo que conocía se deshizo. Antes de sumergirnos en el silencio que duró 15 años, pido un instante de su atención. Si las historias de vida, de superación y de verdades ocultas tocan su alma, considere suscribirse a este canal. Así como yo, puede descubrir que las mayores revelaciones están donde menos esperamos. Ahora, volvamos a la sala de mi casa, el día del 75º cumpleaños de Joaquín. El olor a cajeta y vainilla del pastel que yo misma horneé flotaba en el aire, una dulce ironía para la amargura que se acumulaba en mi garganta. La sala estaba llena. Mis hijos, Mateo y Sofía, con sus respectivos cónyuges, y mis 4 nietos, cuyas risas eran la única melodía genuina en aquel ambiente. Todos cantaban las mañanitas para el patriarca de la familia, mi esposo, Joaquín Navarro. Él estaba sentado en el sillón de cuero que crujía, el que él llamaba su trono. Sonreía, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos desde hacía décadas, una sonrisa ensayada para las fotografías, para los vecinos, para el mundo, para mí. Yo lo observaba desde el otro lado de la sala, con las manos juntas frente a mi vestido de flores, el corazón latiendo a un ritmo tranquilo y peligroso, como el silencio antes de una tormenta en el desierto. Los aplausos terminaron. Joaquín agradeció, con la voz embargada de una emoción que yo sabía que era falsa. Era un actor magnífico. 15 años durmiendo en el sofá de esa misma sala, a menos de 10 metros de nuestra habitación, y había transformado su ausencia en un acto de martirio. Es mi espalda, Lala, es el calor, mi vieja. Ronco demasiado. No quiero molestarte. Mentiras, todas ellas. Mentiras que yo acepté como mantas delgadas en noches heladas, porque la verdad parecía demasiado fría para soportar. Pero yo había encontrado la verdad, y estaba ardiendo en un sobre manila que sostenía discretamente detrás de mí. «¡Un regalo, papá!», gritó mi nieto menor, Miguelito, corriendo para entregar una caja envuelta en papel de colores. Joaquín abrió los regalos uno por uno. Una camisa nueva, un reloj, un libro sobre la historia de Guanajuato. Agradecía a todos con la misma expresión vacía. Yo era la última. Me levanté lentamente, sintiendo las miradas de todos sobre mí. El crujido de mi zapato en el piso de cerámica pareció resonar en el silencio que se instaló. Caminé hacia él. Su sonrisa vaciló por un instante cuando vio que no llevaba una caja, sino un simple sobre. «¿Y tu regalo, mamá?», preguntó Sofía, con la curiosidad inocente de quien todavía creía en nuestro cuento de hadas. Me detuve frente a Joaquín. Sus ojos, antes marrones como la tierra fértil, ahora eran opacos, cansados. No sentía odio, ni siquiera tristeza, solo una claridad cortante, como un trozo de vidrio bajo el sol del mediodía. «Feliz cumpleaños, Joaquín». Mi voz salió firme, sin una pizca de temblor. Le extendí el sobre. «Yo también tengo un regalo para ti. Es tu libertad». Él tomó el sobre, las manos manchadas por la edad temblando ligeramente. Rasgó el papel con una lentitud tortuosa. Sus ojos recorrieron la primera página. Vi el momento exacto en que entendió. La sangre se drenó de su rostro, dejando su piel del color de la cera de una vela. Eran los papeles del divorcio, la petición de separación de bienes, con la casa, esta casa que yo mantuve en pie con mis propias manos y mi propio silencio, ya transferida a mi nombre. La sala enmudeció. Los niños dejaron de reír. Mateo miró de su padre a mí, la confusión estampada en su rostro. Sofía se llevó la mano a la boca. Joaquín levantó los ojos hacia mí. En ellos no había súplica, ni rabia, solo la resignación de un hombre atrapado en su propia trampa. «Eulalia», susurró, el nombre sonando extraño en sus labios después de tantos años de Lala y mi vieja. Me incliné y hablé bajo, para que solo él oyera, mi voz un susurro de navaja. «Nora puede conseguirte un lugar más cómodo para dormir. El sofá se queda conmigo». Él se encogió como si lo hubiera abofeteado. El actor finalmente había salido del escenario. En ese instante, frente a toda nuestra familia, el matrimonio de 50 años de Joaquín y Eulalia Navarro terminó, y mi vida, la verdadera, apenas estaba comenzando. Para entender cómo llegué a ese punto de ruptura fría y calculada, es necesario retroceder. No 50 años, sino solo unas pocas semanas antes de esa fiesta de cumpleaños. Es necesario volver a la mujer que yo era, una sombra resignada, moviéndose por las habitaciones de una casa que parecía más un mausoleo de recuerdos que un hogar. Mi nombre es Eulalia Navarro, tengo 74 años y nací bajo el sol fuerte de Guanajuato,
pero fue en San Miguel de Allende donde mis raíces se profundizaron en la tierra árida, así como las de los cactus que insisten en florecer en mi jardín. Soy una mujer de manos encallecidas por el trabajo con aguja e hilo, y más tarde, por la jardinería, mi única fuga silenciosa. Mi cabello, antes negro como la obsidiana, ahora es una maraña de hilos de plata, generalmente recogidos en un moño suelto en la nuca. Mis ojos, dicen, cargan el peso de las historias que nunca conté. Mi rutina era un reloj preciso y sin alma. Me despertaba a las 5, antes del amanecer, con el canto de los gallos a lo lejos. El primer sonido dentro de casa era el ronquido suave y constante de Joaquín, proveniente del sofá de la sala. Pasaba a su lado de puntillas, una silueta en la penumbra, evitando mirar su figura dormida. Él acostado allí, cubierto por una manta de cuadros descolorida, era la materialización de la distancia que había crecido entre nosotros. Una distancia de pocos metros, pero que representaba un abismo insuperable. En la cocina, el ritual era siempre el mismo. La cafetera antigua borboteando en la estufa, el olor a café fuerte mezclándose con el aire fresco de la mañana que entraba por la ventana. Preparaba el desayuno, huevos rancheros para él, como le gustaban, con la salsa picante en su punto. Para mí, solo un pan dulce con café. Comíamos en silencio, en la mesa de madera rústica, cada uno perdido en su propio mundo. Él leía el periódico local, yo miraba mis bugambillas por la ventana. Las palabras intercambiadas eran meramente funcionales. ¿Pasas la sal? ¿Va a llover hoy? ¿Llamó Sofía? Eran ladrillos que usábamos para mantener intacto el muro entre nosotros. Después del desayuno, él salía a su caminata matutina, un ritual que adoptó, por salud, hace unos 15 años. Coincidentemente, en la misma época en que el sofá se convirtió en su cama, yo me quedaba con la casa y con el silencio, un silencio pesado, denso, que llenaba todos los espacios. Limpiaba, cocinaba, cosía, cuidaba el jardín. Mis manos siempre estaban ocupadas, un truco que aprendí para mantener la mente quieta, para no dejar que las preguntas peligrosas burbujearan hasta la superficie. ¿Por qué ya no duerme conmigo? ¿Qué hice mal? ¿Ya no me desea? ¿Soy demasiado vieja? ¿Demasiado fea? Esas preguntas eran como escorpiones. Sabía que estaban allí, escondidas en los rincones oscuros de mi mente, y temía el día en que una de ellas decidiera picarme. Entonces, me refugiaba en mi jardín. Allí, entre las rosas, los geranios y los cactus, podía ser yo misma. Conversaba con las plantas, arrancaba las malas hierbas con una furia contenida, como si estuviera arrancando los resentimientos de mi pecho. La tierra bajo mis uñas era mi terapia, el sol en mi piel, mi consuelo. En esa época, me veía como un mueble antiguo en mi propia casa, útil, presente, pero invisible, parte del paisaje. Joaquín me trataba con una cortesía distante, la misma que se dedica a una tía anciana. Era cuidadoso, preguntaba si necesitaba algo de la farmacia, elogiaba mi comida, pero no había contacto, no había una mirada que se detuviera, no existía un nosotros, éramos dos extraños compartiendo las cuentas y un apellido. El vecindario, por supuesto, nos veía como la pareja modelo. 50 años juntos, ¡qué bendición!, decía doña Carmen, de la tienda de la esquina, un ejemplo para los más jóvenes. Yo sonreía y agradecía, sintiendo el sabor amargo de la mentira en la boca. Nadie veía el sofá, nadie sentía el frío en la habitación matrimonial que solo yo ocupaba, nadie oía el silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. Me había acostumbrado a esa vida. Había aceptado que el amor, para mí, se había transformado en eso, un acuerdo de convivencia pacífica, una rutina sin sobresaltos. Me había convencido de que era suficiente, que a mi edad no se podía pedir más. La pasión era para los jóvenes en las películas, el compañerismo, lo que nos quedaba a nosotros, pero una parte de mí, una parte muy pequeña y terca, sepultada bajo capas de resignación, todavía recordaba cómo era ser tocada con deseo, cómo era compartir secretos y risas bajo la misma sábana, y era esa pequeña brasa, que creía extinta, la que una tarde de domingo, por un azar del destino, encontraría suficiente oxígeno para convertirse en una llamarada, y esa llamarada lo quemaría todo. La casa, el matrimonio, la mujer que creía ser, todo, excepto la verdad. Aquel domingo comenzó como todos los demás, la misa de las 8, el almuerzo familiar en casa de Sofía, y después, la siesta sagrada de Joaquín en el sofá. El sol de la tarde entraba por las rendijas de la persiana,
dibujando rayas de luz en el piso de cerámica. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared y la respiración pesada de mi esposo. Sentía una inquietud inusual ese día, unas ganas de mover las cosas del lugar, de perturbar el orden estático de nuestra vida. Decidí que era hora de limpiar el librero de la sala, una tarea que venía posponiendo desde hacía meses. El librero era un monumento a nuestra historia compartida, libros de la Universidad de Joaquín, novelas que leí en mi juventud, álbumes de fotos con cubiertas de terciopelo y, en la parte superior, las fotos enmarcadas de nuestros hijos y nietos, sonriendo a una cámara que no capturaba la realidad. Comencé por el estante de abajo, sacando los libros uno por uno, pasando un paño húmedo para quitar el polvo del tiempo. El olor a papel viejo llenó mis fosas nasales. Cada libro era un recuerdo, una guía de viajes de México que compramos para nuestra luna de miel y nunca usamos, un libro de recetas con las páginas manchadas de grasa, herencia de mi madre. Fue cuando llegué al tercer estante, detrás de una fila de enciclopedias antiguas que nadie abría desde hacía 30 años, que mis dedos tocaron algo que no era un libro. Era una caja de madera, oscura y sin adornos, pequeña, del tamaño de una caja de zapatos de niño. No la recordaba. Con certeza no era mía. Mi corazón dio un vuelco. Miré hacia el sofá. Joaquín seguía durmiendo, ajeno a todo. Con cuidado, saqué la caja. Era pesada para su tamaño. Me senté en el suelo, con la caja en mi regazo, y por un momento dudé. Una voz dentro de mí, la voz de la autopreservación, susurraba: «Déjala ahí, Eulalia. No busques lo que no quieres encontrar». Pero la otra voz, la de la curiosidad inquieta que me acechaba ese día, fue más fuerte. La caja no estaba cerrada con llave. Levanté la tapa. Lo que vi dentro, a primera vista, parecía inofensivo. Un fajo de cartas, atadas con una cinta de satén roja, ya descolorida. Un broche de plata en forma de colibrí. Una fotografía antigua, en blanco y negro, de una joven que no reconocí. Y, debajo de todo, más cartas, decenas de ellas, en sobres más recientes. Mis manos temblaban cuando tomé el primer fajo, el atado con la cinta. El papel era amarillento, frágil. Deshice el lazo con cuidado. La caligrafía era elegante, femenina. Comencé a leer la primera carta, fechada hacía 45 años. Mi querido J. La tarde en el río fue mágica. El sol en tu piel, el sonido de tu risa. Siento que puedo guardar ese momento para siempre. Apenas puedo esperar para verte de nuevo. Con todo mi amor, N. Sí, Joaquín. Mi Joaquín. El aire pareció enrarecerse. Mi pecho se oprimió, como si una mano invisible lo estuviera aplastando. ¿Quién era N? Intenté hacer que mi mente funcionara. ¿A quién conocíamos con esa inicial? Ninguna amiga cercana. Ninguna prima. El nombre no venía. Dejé la carta a un lado y tomé una del otro montón, el más reciente. El sobre tenía un sello de correos de un pueblito vecino, a solo 1 hora de aquí. La fecha era de hacía 6 meses. Mi estómago se revolvió. Esto no era una reliquia de un pasado lejano. Esto era el presente. Abrí el sobre con los dedos trémulos. La caligrafía era la misma, solo un poco más inestable, marcada por la edad. Mi amor, Joaquín, el rancho se siente tan silencioso sin ti. Las noches son las peores. Nuestra cama parece grande y fría. Cuento los días para el próximo fin de semana, para tu próxima pesca. Eres la única alegría que queda en esta vida mía. Cuídate, mi eterno amor. Tuya, para siempre, N. Pesca. La palabra saltó de la página y me golpeó como una piedra. Los viajes de fin de semana, cada mes, religiosamente. Joaquín iba con sus amigos, decía él, a un rancho cerca del río Laja. Es mi único vicio, Lala. Déjame tener esto. Y yo lo dejaba. Preparaba su maleta, ponía sus anzuelos en la caja. Le deseaba buena suerte. Era una tonta ciega y complaciente. Nuestra cama. La frase resonaba en mi cabeza. Cada sílaba un golpe de martillo en lo que quedaba de mi corazón. Él tenía otra cama, otra vida, otra mujer. Y entonces, como un relámpago, el nombre vino a mi mente. N. Nora, doña Nora, la viuda que era dueña del rancho a donde él siempre iba. Una conocida lejana, una mujer que veía en la iglesia 1 o 2 veces al año. Una mujer callada, siempre de luto, que había heredado una gran propiedad de su esposo. Era ella, tenía que ser ella. Sentí una ola de náuseas. El aire de la sala, antes tibio y somnoliento, ahora parecía sofocante. Miré al hombre que dormía en el sofá. No era mi esposo, era un extraño
Un mentiroso que había compartido el techo conmigo durante 50 años. El sofá no era por su espalda, era la frontera, la demarcación física entre su vida conmigo y su vida con ella. Cerré la caja con un suave clic. La puse de nuevo en su lugar, detrás de las enciclopedias, con una precisión quirúrgica. Me levanté, con las piernas débiles. Fui a la cocina y bebí un vaso de agua, pero mi garganta seguía seca. Volví a la sala y me quedé de pie, mirándolo. El hombre que amé, el padre de mis hijos, el compañero de toda una vida. Y todo era una farsa. 15 años, o quizás más, quizás toda la vida. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo finalmente se solidificó. La mujer frágil y resignada comenzó a desintegrarse, y en su lugar, otra Eulalia, hecha de hielo y furia, comenzó a tomar forma. La siesta de Joaquín estaba a punto de terminar, y la mía, la siesta de toda una vida, también. La noche que siguió al descubrimiento fue la más larga de mi vida. Joaquín se despertó de su siesta alrededor de las 6 de la tarde, estirándose en el sofá como un gato satisfecho. Bostezó, se frotó los ojos y me dedicó esa sonrisa vaga de siempre. Ah, dormí como una piedra. ¿Qué hay para cenar, mi vieja? La normalidad de su pregunta era obscena. Mi cuerpo entero se puso rígido. Estaba en la cocina, de espaldas a él, picando cebolla para el arroz rojo. Las lágrimas que corrían por mis ojos no eran solo por la cebolla. Cada golpe del cuchillo en la tabla de madera era un eco de la rabia que crecía dentro de mí. Lo de siempre, respondí, con la voz ronca, contenida. Él no se dio cuenta, o no quiso darse cuenta. Encendió la televisión en el noticiero, y la voz del presentador llenó el silencio que, para mí, era ensordecedor. ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? Pero para él, nada había pasado. La caja seguía escondida. El secreto, a salvo. El único mundo que había cambiado era el mío. Preparé la cena en un trance. Mis movimientos eran automáticos, perfeccionados por 50 años de repetición. Serví los platos. Nos sentamos a la mesa. Él habló de política, del equipo de fútbol de León, del precio del aguacate en el mercado. Y yo solo asentía, empujando la comida de un lado a otro en mi plato. La comida sabía a cenizas. «¿Estás callada hoy, Lala? ¿Pasó algo?», preguntó finalmente, limpiándose el bigote con una servilleta. Levanté los ojos y lo miré fijamente. Por primera vez, lo vi de verdad. Vi las pequeñas arrugas de mentira alrededor de sus ojos. Vi la complacencia en su postura, la arrogancia de un hombre que se cree más listo que todos. Quería gritar, quería arrojar el plato contra la pared, quería tomar esas cartas y restregárselas en la cara, pero no hice nada de eso. La Eulalia que emergió del descubrimiento era fría, calculadora. Sabía que una explosión emocional no me llevaría a ninguna parte. Él lo negaría, me llamaría loca, celosa, vieja senil, me manipularía, como probablemente llevaba años haciendo. No, no le daría esa satisfacción. Solo estoy cansada, murmuré desviando la mirada. Limpiar el librero me dejó exhausta. Te dije que no hicieras esfuerzos. Ya no eres una jovencita, dijo, con una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Terminamos la cena. Él volvió a la sala, a su sillón, a la televisión. Lavé los platos, mis manos sumergidas en el agua caliente, frotando los platos con una fuerza innecesaria, como si pudiera lavar la suciedad de mi vida. Cuando llegó la hora de dormir, la rutina de la separación se desarrolló como siempre. «Buenas noches, mi vieja», dijo, ya acomodándose en el sofá, tirando de la manta de cuadros. «Buenas noches, Joaquín», respondí, desde la puerta del pasillo. Fui a nuestra habitación, la habitación que ahora era solo mía. La cama matrimonial, grande y vacía, parecía una isla de soledad. Me acosté, pero el sueño no vino. Me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los sonidos de la casa. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj y, desde la sala, el sonido de su respiración. Cada inspiración y expiración era una tortura. Pensé en Nora. Los imaginé juntos, en el rancho, en la cama grande y fría que lo extrañaba. ¿Él la tocaba? ¿Le decía las palabras de amor que había olvidado decirme a mí? ¿Se reía con ella? ¿De la misma forma que se reía conmigo en los primeros años? Las imágenes eran veneno, y yo lo bebía de buen grado, alimentando la furia que me mantenía despierta. La tristeza vino en olas, un dolor hueco en el pecho, el luto por un matrimonio que descubrí que nunca existió de verdad. Lloré en silencio, ahogando los sollozos en la almohada para que él no oyera. Lloré por la joven Eulalia, llena de sueños, que se casó con un hombre al que apenas conocía.
Lloré por la mujer de mediana edad que aceptó las excusas y la distancia, culpándose a sí misma, al tiempo, a la vida, pero por debajo del dolor y la tristeza, la rabia era una corriente fuerte. Una rabia que no era destructiva, sino purificadora. Limpiaba las telarañas de la ilusión, de la negación. Me daba claridad. Esa noche, acostada en esa cama vacía, mientras el hombre que me traicionó durante años roncaba pacíficamente en el sofá, tomé una decisión. No sería más la víctima silenciosa de su historia, sería la autora de la mía. No sabía cómo, ni cuándo, pero sabía que no pasaría ni un día más de mi vida siendo la tonta de San Miguel de Allende. Amaneció. El primer rayo de sol entró tímido por la ventana. No había dormido ni un minuto. Me levanté, con el cuerpo adolorido por la tensión, pero la mente más afilada que nunca. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada tenía ojeras profundas, pero sus ojos brillaban con una nueva determinación. La tormenta de la noche anterior había pasado, y en su lugar había una calma aterradora, la calma de quien sabe exactamente lo que tiene que hacer. Para que se comprenda la profundidad de la herida, es necesario conocer la piel que fue rasgada. Es necesario volver al principio, cuando la piel era joven, y la vida, una promesa. Guanajuato, 1968. La ciudad era un laberinto de calles empedradas, casas de colores apretujadas unas contra otras en las laderas de las montañas y el sonido constante de los estudiantes y los mariachis. Yo tenía 19 años y trabajaba como costurera en la pequeña tienda de mi tía, en el centro histórico. Mi vida era un tejido simple, bordado con sueños modestos: casarme, tener hijos, construir un hogar. Conocí a Joaquín en una callejoneada, esas serenatas nocturnas en las que los músicos guían a la gente por los callejones de la ciudad. Estaba con un grupo de amigas, riendo y cantando, cuando nuestras miradas se cruzaron. Él era mayor, 27 años, y tenía una seriedad que me atrajo. Llevaba un bigote poblado y bien cuidado, y sus ojos oscuros parecían contener un universo de secretos. Trabajaba en la fábrica de tejas, un trabajo duro, físico, que le daba manos fuertes y un aire de hombre proveedor. Me cortejó a la antigua. Flores, cartas, visitas supervisadas en la sala de estar de mi tía. No era un hombre de muchas palabras, pero su mirada era intensa. Me hacía sentir vista, importante. Para una joven que pasaba los días encorvada sobre una máquina de coser, esa atención era embriagadora. Nos casamos en 1970, en la imponente Basílica de Guanajuato. Usé un vestido que yo misma hice, con encaje delicado en las muñecas y en el cuello. Recuerdo el peso de su mano en la mía, la promesa que hicimos ante Dios y nuestras familias, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Palabras que, en ese entonces, parecían tan sólidas como las piedras de esa iglesia. Los primeros años fueron en su mayoría felices. Nos mudamos a San Miguel de Allende, donde Joaquín consiguió un mejor empleo como gerente en la construcción. Compramos un pequeño terreno, y poco a poco construimos nuestra casa amarilla. Planté las primeras semillas de mi jardín. Tuvimos a Mateo, nuestro primogénito, un niño serio y observador como su padre. 2 años después, vino Sofía, con sus ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba la casa. Nuestra vida era modesta, pero completa. Había complicidad. Recuerdo las noches en que nos quedábamos en el porche, después de que los niños se durmieran, solo mirando las estrellas, hablando del futuro. Recuerdo cómo sostenía mi mano cuando tenía miedo durante las tormentas. Recuerdo cómo me traía un dulce de leche de la tienda, sin que se lo pidiera, solo porque sabía que era mi favorito. Eran pequeños gestos, pequeñas pruebas de un amor que yo creía inquebrantable. Nuestra habitación era nuestro santuario. La cama, un lugar de intimidad, de conversaciones susurradas en la oscuridad, de cuerpos que se conocían y se confortaban. Fue allí donde celebramos nuestras pequeñas victorias y lloramos nuestras pérdidas, como la muerte de mis padres. Fue allí donde planeamos el futuro de nuestros hijos. Joaquín era un buen padre, aunque distante. Enseñó a Mateo a jugar al fútbol. Ayudó a Sofía con la tarea de matemáticas. Era el proveedor, el pilar de la familia. Yo era el corazón, la que cuidaba, la que mantenía el engranaje de la casa funcionando suavemente. Éramos un equipo, o eso creía. Mirando hacia atrás ahora, con la claridad dolorosa de la verdad, puedo ver las primeras fisuras, pero en ese entonces las ignoraba. Eran tan finas, tan insignificantes,
que parecían solo parte del desgaste natural de un largo matrimonio. Él era un hombre reservado, que guardaba sus problemas para sí mismo. Atribuía su silencio creciente al cansancio del trabajo, a las preocupaciones por el dinero. Me convencí de que era normal, que todas las parejas, con el tiempo, se volvían más silenciosas, más distantes. El amor, me decía a mí misma, se transforma. La pasión ardiente de la juventud da paso a un afecto tranquilo, a un compañerismo basado en la costumbre y el respeto. Acepté esa transformación como una ley de la naturaleza, como las hojas que caen en otoño. Pero lo que no sabía era que, mientras mis hojas caían, en otro lugar, otro jardín estaba siendo regado. Mientras nuestro amor se transformaba en un afecto tibio, otra pasión, secreta e ilícita, se mantenía viva. El recuerdo de esos primeros años es lo que hace la traición tan devastadora. No fue solo mi presente lo que robó con sus mentiras, sino también mi pasado. Reescribió nuestra historia sin que yo lo supiera. Transformó nuestros recuerdos compartidos en una obra de teatro donde solo yo no conocía el guión. La joven de 19 años que se enamoró en una callejoneada no tenía idea de que el hombre de mirada intensa guardaba un secreto que tardaría toda una vida en ser revelado. Y la mujer de 74 años, sentada en el suelo de la sala con una caja de cartas en las manos, lloraba por ambas. Las grietas, mirando hacia atrás, estaban allí, visibles para quien quisiera ver, pero yo no quería. Era más fácil fingir que la pared estaba intacta que enfrentar el trabajo de descubrir qué causaba la fisura. El primer gran cambio ocurrió cuando los hijos se fueron de casa. Mateo se fue a la Ciudad de México a estudiar ingeniería. Sofía se casó joven y se mudó al otro extremo de San Miguel. La casa de repente se volvió grande y silenciosa. El propósito que nos unía, la crianza de los hijos, se había cumplido. Quedamos solo nosotros dos, frente a frente, con un abismo de tiempo y silencio por llenar. Fue en esa época, hace poco más de 15 años, que las pescas comenzaron. Joaquín nunca había sido un gran pescador. En la juventud, íbamos juntos a un lago cerca de la ciudad, pero era más un pretexto para un picnic. De repente, desarrolló una pasión avasalladora por la pesca. Conocí a unos amigos en el trabajo, Lala. Tienen un grupo. Vamos al rancho de una señora, doña Nora. Su esposo falleció, y ella alquila unas cabañas cerca del río. Es un lugar tranquilo, bueno para despejar la mente, explicó un día, de forma casual. Doña Nora. El nombre fue mencionado de forma tan natural que no levantó sospechas. La conocía de vista. Una mujer discreta, unos años menor que nosotros, que enviudó joven. Recuerdo haber pensado, pobrecita, qué bueno que encontró una forma de mantenerse. La ironía es un cuchillo sin filo. Al principio, era una vez cada 2 o 3 meses. Después, cada mes. Se iba el viernes por la tarde y volvía el domingo por la noche, cansado, oliendo a río y a humo de hoguera. Traía algunos pescados, que él mismo limpiaba y yo cocinaba. Era la prueba irrefutable de su actividad. Pescamos muchos hoy, mi vieja, pero los más grandes se escaparon, como siempre, decía, con una risa que hoy me suena hueca. Al mismo tiempo, las excusas para dormir en el sofá comenzaron a surgir. Primero, fue el ronquido. Te estoy molestando, Lala. Me voy a la sala. Allí no me oyes. Después, los dolores de espalda. Esta cama nuestra está muy blanda. El sofá es más firme. Ayuda a mi columna. Por último, el calor. La habitación es muy sofocante. En la sala, con la ventana abierta, corre un buen aire. No cuestioné. Una parte de mí, la parte cobarde, sentía un cierto alivio. La intimidad ya se había vuelto forzada, un ritual sin emoción. Su ausencia en la cama era la confirmación física de la distancia emocional que ya existía. Era más fácil aceptar la excusa de la espalda que confrontar la verdad de que él simplemente ya no me quería allí. Se volvió más irritable, más crítico. Se quejaba de la comida, del ruido de la televisión, de la forma en que ordenaba sus camisas. Eran pequeños pinchazos, constantes, que minaban mi autoestima. Andaba de puntillas por mi propia casa, con miedo de hacer algo mal, de perturbarlo. Hubo un incidente, hace unos 10 años, que debería haberme abierto los ojos. Había olvidado su cartera en casa al salir para una de sus pescas. Volvió a buscarla y me encontró en nuestra habitación, haciendo la cama. Entró en pánico. «¿Qué estás haciendo? No toques mis cosas», gritó, con una furia desproporcionada. Me quedé paralizada. Nunca me había gritado de esa manera. Yo solo estaba haciendo la cama, Joaquín.
Deja mi lado como está. Me gustan las cosas a mi manera, gruñó, tomó la cartera de la cómoda y salió dando un portazo. Me quedé allí, en medio de la habitación, temblando. ¿Qué había en su lado de la cama que yo no podía ver? ¿Ropa? ¿Libros? En ese momento, atribuí su reacción al estrés. Está trabajando demasiado, me dije a mí misma. Hoy, entiendo su pánico. ¿Qué escondía allí? ¿Una carta? ¿Una nota? ¿Un perfume que no era el mío? Las grietas se profundizaron. Dejó de invitarme a eventos sociales. Es algo del trabajo, Lala. Te vas a aburrir. Pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, incluso entre semana. Reuniones, horas extras, ayudando a un amigo con una obra. Y yo, la esposa dedicada, me quedaba en casa, esperando, manteniendo la cena caliente, apagando la luz del porche cuando finalmente llegaba. Me convertí en un fantasma en su vida, y lo peor es que lo permití. Me encogí para caber en el pequeño espacio que él me dejó. Me acomodé en el silencio, en la soledad. Me convencí de que eso era el matrimonio, que eso era el amor en la vejez. Una serie de concesiones silenciosas, un pacto de no agresión, un acuerdo para no mirar demasiado de cerca las grietas en la pared, por miedo a que la casa entera se derrumbara. Apenas sabía que la casa ya estaba en ruinas. Simplemente vivía en los escombros, fingiendo que las paredes aún estaban en pie. Ninguna mujer es una isla, aunque intenté serlo durante mucho tiempo. A mi alrededor había personas que me amaban, pero que también estaban atrapadas en la red de normalidad que Joaquín y yo tejimos con tanto cuidado a lo largo de los años. Mis hijos, Mateo y Sofía, son mi mundo, pero, como muchos hijos, veían a sus padres a través de un filtro de idealización y costumbre. Para ellos, éramos mamá y papá, una entidad única, un pilar inmutable en sus vidas. Mateo, mi primogénito, heredó la seriedad del padre y mi capacidad de observación. Vive en la Ciudad de México con su esposa, Clara, y mis 2 nietos mayores. Es un ingeniero exitoso, un hombre práctico, de pocas palabras, pero con un corazón inmenso. Llamaba cada domingo, puntualmente. ¿Todo bien, mamá? ¿Y papá? ¿Cómo está? Yo siempre respondía, todo bien, mi hijo, estamos bien. Él nunca cuestionó. ¿Por qué lo haría? Sus padres eran sólidos, estables. Su matrimonio era la roca sobre la que él construyó su propia vida. Sofía es lo opuesto a Mateo. Se casó con Ricardo, un hombre bueno y trabajador de aquí de San Miguel, y me dio 2 nietas encantadoras. Es expansiva, emotiva, el corazón de la familia. Vive cerca, así que nos vemos con frecuencia. Venía a tomar café conmigo los miércoles, una tradición nuestra. Eran en esos encuentros donde más se acercaba a la verdad, sin saberlo. «Mamá, no pareces feliz», dijo una vez, unos 2 años antes del descubrimiento, mientras yo regaba mis geranios. «Usted y papá apenas se hablan». Sentí un escalofrío. «Tonterías, mi hija. Somos viejos. ¿De qué más tenemos que hablar? Ya lo hemos hablado todo en 50 años», respondí, forzando una risa. «No sé, parece triste. Él allá en el sofá, usted aquí en el jardín. Es como si vivieran en casas diferentes». Sus palabras fueron como pequeñas piedras arrojadas a un lago en calma, creando ondas que me perturbaron. Pero rápidamente alisé la superficie. «Tu padre tiene la espalda mal, ya sabes, y a mí me gusta mi jardín». «Estamos bien, Sofía. No te preocupes». No insistió. Creo que, en el fondo, también tenía miedo de descubrir la respuesta a sus propias preguntas. Es más fácil vivir con la ilusión de una familia perfecta. Y estaba Consuelo, mi mejor amiga desde que me mudé a San Miguel, viuda desde hace 10 años, una mujer vibrante, de risa fácil y lengua afilada. Era la única que no se dejaba engañar por la fachada. «Ese Joaquín tuyo se ha vuelto un farsante, Lala», me dijo un día, mientras jugábamos a las cartas en su cocina. «Vive con una cara de pocos amigos. ¿Y esa historia de dormir en el sofá? Si mi Ramiro, que en paz descanse, hubiera intentado algo así, lo habría puesto a dormir en el jardín, con los perros». Siempre desviaba la conversación, cambiaba de tema. Confidenciar mi matrimonio fracasado a Consuelo sería admitir el fracaso a mí misma, y todavía no estaba lista para eso. Temía su juicio, pero, más que eso, temía su compasión. Su lástima haría mi dolor real, tangible. Mientras estuviera guardado solo para mí, era solo una sombra, algo que podía fingir que no existía. Consuelo, sin embargo, era persistente. «Te has marchitado, amiga. Solías reír, cantar mientras cosías. Ahora, parece que cargas el mundo sobre tus hombros. No es solo la edad,
Yo también soy vieja, y no ando por ahí con esa nube de lluvia sobre la cabeza. Ella lo veía, ella veía la grieta, solo que no sabía el tamaño del abismo que había detrás. Estas personas, mis hijos, mi amiga, formaban mi sistema de apoyo, aunque no supieran de qué necesitaban apoyarme. Eran el público para el cual Joaquín y yo representábamos nuestra obra, y el miedo de decepcionarlos, de romper la imagen que tenían de nosotros, fue una de las cadenas más fuertes que me mantuvo atada a esa farsa durante tanto tiempo. Después de todo, ¿cómo podría decirle a mi hija, que se inspiraba en mi matrimonio, que todo era una mentira? ¿Cómo podría admitirle a mi hijo, que veía en su padre un modelo de rectitud, que el hombre era un traidor? ¿Cómo podría confesarle a mi mejor amiga que había permitido que un hombre me hiciera sentir invisible en mi propia casa durante 15 años? La vergüenza era un veneno lento, y el antídoto, descubriría, no estaba en ninguna farmacia. Estaba dentro de mí, esperando el coraje para ser usado. Pero, antes de eso, necesitaba soportar el peso de mi nuevo conocimiento, sola. Los días que siguieron al descubrimiento de la caja fueron un ejercicio de actuación digno de un premio. Me movía por la casa, por la ciudad, por la vida, como si nada hubiera cambiado, pero por dentro era un caldero de emociones hirvientes. Cada gesto de Joaquín, cada palabra, era ahora analizada bajo la luz cruel de la verdad. El lunes por la mañana se sentó a la mesa para el desayuno, como siempre. Abrió el periódico, como siempre. Se quejó del gobierno, como siempre. Esta inflación va a acabar con nosotros, Lala. El precio de todo está por las nubes, dijo, meneando la cabeza. Lo observé por encima de mi taza de café. La hipocresía era sofocante. Se preocupaba por el precio de los tomates, pero no por el costo de sus mentiras. El precio de mi paz, de mi dignidad, de mi vida. Es verdad, respondí, mi voz un hilo. Ese día tenía que ir al mercado. La caminata por las calles de San Miguel, que antes me calmaba, se convirtió en una tortura. Las paredes de colores parecían burlarse de mí. Las bugambillas, que desbordaban de los muros, parecían vibrantes y vivas de más en contraste con mi alma gris. Encontré a doña Carmen en la tienda. Buenos días, doña Lala. ¿Cómo está su Joaquín? Un hombre tan bueno, siempre tan educado. Tragué saliva. El elogio, que antes me llenaba de un orgullo modesto, ahora me hería como un insulto. Está bien, Carmen. Gracias por preguntar. Un hombre bueno. ¿Acaso Nora también lo consideraba un hombre bueno? Probablemente. Para ella, él era el amante atento, el hombre que enfrentaba la excusa de una pesca para estar con ella. Para ella, él era el héroe romántico. Para mí, era el villano que dormía en mi sofá. La peor parte era la noche. Acostada en la cama, escuchaba sus sonidos en la sala. La tos seca, el pasar de las páginas de un libro, el momento en que apagaba la luz y el silencio se profundizaba, roto solo por su respiración. Me preguntaba, ¿piensa en ella antes de dormir? ¿Recuerda los fines de semana en el rancho? ¿Compara mi silencio con las conversaciones que deben tener? Comencé a observarlo con una intensidad enfermiza. Notaba cada detalle, la camisa nueva que compró y que no recordaba haber visto, la forma en que sonreía al celular cuando recibía un mensaje. Una vez, lo escuché hablando en voz baja por teléfono en el patio. Cuando me acerqué, colgó rápidamente. ¿Quién era?, pregunté, tratando de sonar casual. Nadie importante. Cosa del trabajo, respondió, sin mirarme a los ojos. Nadie importante. N. La inicial ahora me atormentaba. Vivir con el secreto era como llevar una piedra caliente en el estómago. Quemaba, pesaba, y no podía compartirla con nadie. Fingía normalidad para mis hijos por teléfono, para consuelo durante nuestro café, para los vecinos en la calle. El esfuerzo me dejaba exhausta. Sonreía cuando quería llorar. Hablaba del tiempo cuando quería gritar sobre la traición. Una tarde, mientras él estaba fuera en una de sus reuniones, la tentación fue demasiado fuerte. Fui al librero, metí la mano detrás de las enciclopedias y saqué la caja. Me senté en el suelo y leí algunas cartas más. Eran peores de lo que recordaba. Hablaban de planes, de sueños, de una vida que podrían haber tenido si las circunstancias fueran diferentes. A veces sueño que lo dejas todo y vienes a vivir aquí conmigo, mi amor. Cuidaríamos los caballos, plantaríamos un jardín de rosas, seríamos felices, sin mentiras, sin secretos. Pero sé que eres un hombre de honor, atado a tus deberes, y te amo por eso también. Amo el sacrificio que haces por nosotros. ¿Sacrificio? ¿Honor? La distorsión de la realidad era tan absurda que me dieron ganas de reír.
una risa amarga, sin alegría. Ella lo veía como un mártir. ¿Y yo? ¿Cuál era mi papel en esa narrativa? ¿La esposa malvada? ¿El obstáculo para su felicidad? Cerré la caja con rabia. Él no era un hombre de honor, era un cobarde. Un hombre demasiado débil para terminar un matrimonio y demasiado débil para resistir una tentación. Quería lo mejor de ambos mundos, la comodidad y la estabilidad de un hogar, la imagen de un esposo respetable y la emoción y la pasión de una aventura secreta. Y yo era la pieza que permitía que ese juego enfermizo continuara. Guardé la caja de nuevo en su escondite. En ese momento, la tristeza dio paso a una furia fría. Él no estaba haciendo un sacrificio. Me estaba sacrificando a mí, y no lo permitiría más. El peso del secreto todavía estaba allí, pero ahora tenía un propósito. Ya no era una carga para aplastarme, sino un arma que estaba aprendiendo a manejar, y esperaría el momento adecuado para usarla. Pasé casi una semana inmersa en mi silencio helado, la rabia y el dolor fermentando dentro de mí. Pero el aislamiento, descubrí, tiene un límite. La presión se estaba volviendo insoportable. Necesitaba una válvula de escape, o explotaría, y solo había una persona en el mundo con la que podría, quizás, compartir una carga tan pesada. Consuelo. Era miércoles, nuestro día de café. Fui a su casa, que estaba a pocas cuadras de la mía, con el corazón en la boca. Cada paso parecía pesar una tonelada. Contarle a ella significaba hacerlo todo real de una forma que aún no lo era. Significaba dar voz al monstruo. Me recibió con su sonrisa de siempre, los ojos brillando de malicia. «Entra, mujer», hice churros, y tengo un chisme de los buenos sobre el hijo de la alcaldesa. Su cocina era cálida y acogedora, llena de colores vivos y el olor a canela y azúcar. Nos sentamos a la mesa, y me sirvió una taza de café humeante y un plato de churros. Intenté sonreír, participar de su energía contagiosa, pero yo era una nota disonante en esa sinfonía de alegría. Habló sobre el chisme, sobre sus nietos, sobre una nueva telenovela, y mientras hablaba, sus ojos astutos me estudiaban. Se detuvo a mitad de una frase. «¿Qué pasa, Lala? Tienes una cara... Parece que has visto un fantasma». Miré mi café, el vapor que subía de la taza. Las palabras estaban atrapadas en mi garganta. «Consuelo», comencé, con la voz entrecortada. Extendió la mano y cubrió la mía sobre la mesa. Su mano era cálida y firme. «Puedes hablar, amiga. Sea lo que sea. Estoy aquí». Ese simple gesto de solidaridad rompió la presa. Las lágrimas que había estado conteniendo desde esa tarde de domingo comenzaron a rodar por mi rostro. Lloré. Lloré de una forma que no había llorado en años. Un llanto feo, de sollozos, de quien lo ha perdido todo. Consuelo no dijo nada. Solo apretó mi mano y esperó. Dejó que la tormenta pasara. Cuando finalmente logré controlar los sollozos, respiré hondo y empecé a hablar. Se lo conté todo. Sobre el sofá, sobre los 15 años de distancia, sobre la caja de madera escondida detrás de las enciclopedias, sobre las cartas, sobre Nora, sobre las pescas. Con cada palabra sentía que se me quitaba un peso de los hombros. Cuando terminé, el silencio en la cocina era pesado. Consuelo había retirado su mano. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y su rostro, normalmente tan jovial, era una máscara de furia contenida. «Ese», comenzó, usando una palabra que nunca le había oído decir antes. «Ese desgraciado. Y doña Nora, la santita de la iglesia. Nunca confié en esa cara de viuda sufrida. Su rabia en mi nombre fue, extrañamente, reconfortante. No me juzgó. No me llamó tonta por no haberme dado cuenta antes. Se puso de mi lado, instantáneamente y sin reservas. «¿Y tú, Lala? ¿Qué vas a hacer?», preguntó, con la voz ahora seria, práctica. «No lo sé», admití, secándome las lágrimas con una servilleta. Una parte de mí quiere echarlo de casa, hacer un escándalo. Otra parte solo quiere desaparecer. «Escúchame, Eulalia Navarro», dijo, inclinándose hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. «No vas a desaparecer, y no vas a hacer un escándalo como una loca. Eso es lo que él esperaría. Vas a ser inteligente. Pasaste 50 años construyendo esa casa, esa vida. No le vas a entregar nada en bandeja a esa... víbora». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en la pequeña cocina, gesticulando. «Vamos a pensar. Necesitamos un plan. Primero que nada, silencio. No le vas a decir ni una palabra. Vas a seguir siendo la esposa buena y tonta que él cree que eres. ¿Entendido?». Asentí, un poco asustada por su intensidad, pero también agradecida. Estaba pensando por mí.
en un momento en que mi cerebro parecía paralizado por el dolor. Segundo, necesitas protegerte. Legalmente. ¿Esa casa está a nombre de los dos? Sí, susurré. Tenemos que arreglar eso. Conozco a un abogado, pero quizás sea mejor alguien que él no conozca. ¿Tu hija Sofía no tiene una amiga que es abogada? Sí, Liliana. Perfecto. Vas a hablar con ella. En secreto. Le vas a explicar la situación y ver qué se puede hacer para asegurar tu techo, tu futuro. No vas a salir de esta historia sin nada, Eulalia. No te lo mereces. Oír a Consuelo transformar mi dolor en una lista de tareas fue lo mejor que pudo haberme pasado. Me dio un camino a seguir, un propósito más allá de rumiar la traición. Me hizo ver que no era impotente. Tenía opciones. Nos quedamos conversando durante horas. Me hizo comer los churros, me sirvió más café. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. La soledad de mi secreto se había roto. Ya no estaba sola en mi guerra. Tenía una aliada, y una aliada como Consuelo valía por un ejército entero. Cuando salí de su casa, el sol de la tarde ya estaba bajo. El mundo ya no parecía tan hostil. Los colores de las calles parecían haber vuelto. Todavía estaba herida, todavía estaba enojada. Pero ahora también tenía un plan, y eso marcaba toda la diferencia. La conversación con Consuelo fue el catalizador. La semilla de la acción había sido plantada en suelo fértil. En los días siguientes, la idea de un plan, de tomar el control de la situación, creció dentro de mí, suplantando la parálisis del dolor. Pasé a observar a Joaquín, ya no con los ojos de una esposa traicionada, sino con la frialdad de una estratega. Estudiaba sus hábitos, sus horarios, sus debilidades. Su arrogancia era su mayor vulnerabilidad. Estaba tan seguro en su red de mentiras, tan acostumbrado a mi pasividad, que no sospechaba nada. Yo era parte del mobiliario, y el mobiliario no se revela. La decisión de divorciarme no llegó como un rayo. Fue un proceso lento, una conclusión que se solidificó a lo largo de noches de insomnio. Al principio, la palabra divorcio me asustaba. En mi generación, el matrimonio era para siempre. El divorcio era una vergüenza, un fracaso. ¿Qué diría la gente? ¿Y mis hijos? ¿Cómo les contaría que el cimiento de su familia era una farsa? Pero entonces recordaba las cartas, la frase «nuestra cama», la expresión «hombre de honor», y la vergüenza daba paso a una indignación justa. ¿Qué honor había en engañar a dos mujeres durante décadas? ¿Qué matrimonio era ese que necesitaba ser salvado? Era una cáscara vacía, y estaba cansada de vivir dentro de ella. La epifanía llegó en un lugar inesperado, mi jardín. Era una mañana de sábado, y estaba de rodillas, arrancando malas hierbas que insistían en ahogar mis rosas. Mis manos estaban sucias de tierra, el sol calentaba mi espalda, mientras arrancaba una raíz particularmente terca, que se entrelazaba con las raíces de mis flores. La metáfora se volvió clara. El matrimonio con Joaquín era como esa mala hierba. Había crecido junto a mí, se había entrelazado con mi vida de tal manera que parecía imposible quitarlo sin destruir todo a su alrededor. Pero si no lo arrancaba, acabaría matando las rosas, acabaría matándome poco a poco, por dentro. En ese momento, de rodillas en la tierra decidí. No quería venganza. La venganza era una emoción caliente, caótica. Lo que quería era algo mucho más poderoso, justicia y paz. Quería el derecho de vivir el resto de mis años en una casa que no estuviera embrujada por mentiras. Quería el derecho de sentarme en mi sofá sin que fuera un monumento a la traición de mi esposo. Quería mi vida de vuelta. A partir de ese instante, el miedo se disipó, reemplazado por una determinación inquebrantable. El divorcio ya no era una señal de fracaso, era un acto de liberación. Era la mayor prueba de amor propio que podía darme. Comencé a pensar en los detalles prácticos, como Consuelo había sugerido. La casa, el dinero. Había trabajado toda la vida, primero como costurera, luego cuidando del hogar y de los hijos. Un trabajo no remunerado, pero de valor incalculable. Tenía derecho a esa casa, más que él. Él tenía otro lugar a donde ir, otro rancho, otra cama. Yo solo tenía ese hogar. La idea de confrontarlo en su cumpleaños comenzó a tomar forma. Parecía cruel, pero había una poesía sombría en ello. A él le encantaba ser el centro de atención, el patriarca amado. Romper la farsa justamente el día en que celebraba su vida de mentiras parecía la única forma de garantizar que la verdad fuera escuchada, que no pudiera distorsionar la narrativa, pintándome como la esposa loca y celosa. Sería un acto público, un punto final que no podría ser borrado. La Eulalia que tomó esa decisión
No era la misma mujer que había aceptado las excusas sobre dolores de espalda durante 15 años. Esa mujer estaba muriendo, y en su lugar nacía otra, forjada en el fuego de la traición y templada por la claridad de la soledad. Me levanté del jardín, limpié la tierra de mis manos y entré en casa. Miré el sofá, la manta de cuadros doblada sobre él. Ya no sentí tristeza. Sentí una especie de lástima por él. Había elegido una vida de engaños, de medias verdades. Yo, por otro lado, estaba a punto de elegir la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que fuera, me liberaría. El siguiente paso en mi plan era el más aterrador y el más concreto: buscar una abogada. El nombre de Liliana, la amiga de Sofía, resonaba en mi mente. Llamarla era cruzar una línea, transformar pensamientos en acciones con consecuencias reales. Tardé 2 días en armarme de valor. Le inventé una excusa a Joaquín. Le dije que iba a visitar a una prima enferma en Celaya, una ciudad cercana. Apenas levantó la vista del periódico. «Ve con cuidado», fue todo lo que dijo. Su indiferencia, que antes me hería, ahora me fortalecía. Era una prueba más de que estaba haciendo lo correcto. La oficina de Liliana estaba en una calle tranquila, en un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura colonial de San Miguel. Me sentí como pez fuera del agua. Yo, con mi vestido sencillo y mis zapatos bajos, en medio de gente con trajes y maletines de cuero. Liliana me recibió con un cálido abrazo. Era una joven inteligente, de mirada penetrante y sonrisa amable, a la que veía esporádicamente en los almuerzos familiares. «Doña Lala, qué buena sorpresa. Sofía me dijo que quizás pasaría por aquí. ¿Sucedió algo?» Sentada en la silla de cuero frente a su escritorio de cristal, me sentí pequeña y vulnerable. Conté la historia de nuevo, esta vez con menos lágrimas y más hechos. La caja, las cartas, los 15 años, el rancho de Nora. Me aferraba a los detalles como si fueran un salvavidas. Liliana escuchó con una atención inquebrantable, sin interrumpirme. Sus ojos no demostraban lástima, sino una empatía profesional y enfocada. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, con los dedos tamborileando sobre un bloc de notas. «Doña Lala, antes que nada, quiero que sepa que es increíblemente valiente», dijo con voz firme. «Lo que su esposo hizo es inaceptable, y usted tiene todo el derecho de protegerse y buscar lo que es suyo por justicia». Sus palabras fueron un bálsamo. No me trató como una viejita senil, sino como una clienta con un caso legítimo. «La casa», comencé, con la voz quebrada, «es todo lo que tengo. Yo la construí, planté cada flor en ese jardín». «Entiendo», dijo, «y vamos a luchar por ella». Según la ley de México, en un matrimonio con sociedad conyugal, todo lo adquirido durante la unión pertenece a los dos. Sin embargo, podemos argumentar, el adulterio, aunque ya no es un delito, puede usarse como un factor en el proceso de divorcio, especialmente en la división de bienes. Y el hecho de que él mantenga otra residencia, todo eso nos ayuda. Me explicó los procedimientos, los documentos necesarios, los plazos. Habló de forma clara, sin jerga legal, asegurándose de que entendiera cada paso. Lo primero que debemos hacer es un inventario de todos los bienes, la casa, cuentas bancarias, cualquier otra propiedad. Y necesitamos pruebas. Las cartas son un excelente comienzo. ¿Tiene acceso a ellas? Sí, están escondidas en casa. Estupendo. Necesitamos hacer copias. Y debemos actuar con discreción. Su esposo no puede saber nada hasta que tengamos todo preparado. La idea de una confrontación pública en su cumpleaños, que para mí parecía una venganza poética, fue validada por Liliana desde un punto de vista estratégico. Es audaz, doña Lala, pero puede funcionar. Tomarlo por sorpresa, frente a la familia, puede disminuir su resistencia a luchar en los tribunales. Puede forzarlo a aceptar un acuerdo más rápidamente para evitar un escándalo mayor. Salí de la oficina de Liliana sintiéndome 10 kilos más ligera. La incertidumbre había sido reemplazada por un plan de acción claro y legal. Ya no actuaba solo con el corazón herido, actuaba con la cabeza, con la ley de mi lado. De regreso a casa, pasé por una tienda y compré una pequeña grabadora de voz digital. Una idea había surgido durante la conversación con la abogada. Si no podía obtener pruebas físicas del presente, quizás podría obtener pruebas verbales. Solo necesitaba la oportunidad adecuada para hacer las preguntas correctas. Y con la próxima pesca de Joaquín acercándose, sabía que la oportunidad no tardaría en llegar. Al entrar en casa, Joaquín estaba en el mismo lugar, leyendo el periódico. «¿Cómo está tu prima?», preguntó sin interés.
Mejorando. Mentí, yendo directamente a la cocina para guardar la pequeña grabadora en un lugar seguro. La guerra había sido declarada, aunque solo uno de los bandos lo sabía, y yo estaba, por primera vez, armada y lista para luchar. El fin de semana siguiente era el de la pesca. La rutina, que antes me llenaba de una soledad resignada, ahora estaba cargada de una nueva tensión. El viernes por la tarde, lo observé preparar su pequeña maleta, la misma camisa de cuadros de siempre, los mismos pantalones vaqueros gastados. Tomó su caja de aparejos de pesca del garaje, todo parte de la puesta en escena. «No me esperes despierta el domingo, mi vieja. Puede que llegue tarde», dijo, dándome un beso rápido y seco en la mejilla. El gesto, tan raro, me pareció calculado, una forma de aplacar cualquier sospecha que pudiera tener. «Ten cuidado en la carretera, Joaquín», respondí, manteniendo la voz neutra. Vi su coche desaparecer al final de la calle y cerré la puerta. La casa quedó en silencio, pero esta vez no era un silencio opresivo, era el silencio de mi cuartel general. El campo estaba libre para que yo actuara. Mi primera tarea fue volver a la caja de cartas. Con manos firmes, tomé cada una de ellas y, usando el celular de Sofía que ella me había enseñado a usar para emergencias, fotografié página por página, asegurándome de que la fecha y la caligrafía estuvieran nítidas. Envié las fotos a una dirección de correo electrónico que Liliana había creado para mí, una que Joaquín desconocía. Con cada foto enviada, me sentía más segura. La prueba ahora existía fuera de las paredes de esa casa. Después de guardar la caja de nuevo en su escondite, deambulé por la casa. Era extraño cómo los objetos parecían diferentes ahora. Su sillón, el control remoto de la televisión a su lado, la taza de café que usaba cada mañana. Eran artefactos de una vida que no era mía. Fui a nuestra habitación, mi habitación. Abrí su lado del armario, la ropa colgada, las camisas planchadas y dobladas por mí, un ligero olor a su loción para después de afeitar mezclado con naftalina. En el cajón de la cómoda encontré una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se disparó. La abrí. Dentro estaba el broche de colibrí que había visto en la caja de cartas. Era de plata, delicado, con pequeñas piedras turquesa en los ojos. Así que era eso. No solo se escribía con ella, le daba regalos. Regalos que me escondía a mí, en el mismo cajón donde guardaba mis calcetines. La audacia de aquello me dejó sin aliento. Volví a colocar el broche, cerrando el cajón con más fuerza de la necesaria. Esa noche no me sentí sola, me sentí libre. Pedí una pizza, algo que a Joaquín nunca le gustaba, y la comí sentada en su sofá, viendo una película de comedia romántica en la televisión. Reí a carcajadas, sin preocuparme por molestarlo. Fue un pequeño acto de rebelión, pero pareció inmenso. El sábado, me dediqué al jardín con una energía renovada. Planté nuevos esquejes de lavanda y romero. La tierra, el sol, el trabajo físico, todo eso me ayudaba a pensar. Mientras mis manos estaban ocupadas, mi mente trazaba los siguientes pasos. La grabadora. Necesitaba crear la situación perfecta. No podía ser una acusación directa. Tenía que ser sutil, una conversación que lo llevara a incriminarse. La idea se me ocurrió mientras podaba un rosal. Joaquín siempre volvía cansado y un poco melancólico de esos viajes. Una melancolía que antes atribuía al fin del descanso, pero que ahora entendía como la tristeza de dejar atrás su otra vida. Se volvía más vulnerable en esos momentos. El domingo por la noche, preparé uno de sus platos favoritos, mole poblano. Puse la mesa con el mantel bonito. Cuando llegó, alrededor de las 9, la casa estaba iluminada y olía a comida casera. Pareció sorprendido. «Vaya, qué recibimiento. La pesca debe haber traído suerte», bromeó, dejando la maleta en el suelo. «Siéntate. Está todo listo. Debes estar hambriento», dije, con la sonrisa más dulce que pude forjar. Mientras se duchaba, tomé la pequeña grabadora y la escondí bajo un arreglo de flores secas en el centro de la mesa. El corazón me martilleaba en el pecho. El telón estaba a punto de levantarse para el acto más importante de mi obra. La cena comenzó en un silencio tenso, al menos para mí. Joaquín parecía relajado, saboreando el mole que yo había preparado con tanto esmero y segundas intenciones. Habló de la pesca, una historia ensayada y sin vida sobre un pez enorme que se escapó por poco. Yo escuchaba, asintiendo, esperando el momento adecuado. La grabadora, escondida entre las flores secas, era una presencia casi física en la mesa. Sentía su peso, su importancia. Tenía que ser cuidadosa. «Parece que el viaje te sentó bien», comencé con voz tranquila. «Te ves más ligero»,
Se encogió de hombros, limpiándose la boca con la servilleta. Aire fresco. Silencio. Ayuda a despejar la mente. La vida en la ciudad es ruidosa. Imagino que el rancho de doña Nora es muy pacífico, dije, mencionando su nombre a propósito, para probar su reacción. No vaciló. Ah, sí, es un paraíso. Nora cuida muy bien el lugar. Una mujer muy fuerte, después de todo lo que ha pasado. La facilidad con la que hablaba de ella me repugnó. Debe ser solitario para ella, sola en ese lugar tan grande. Continué, empujando la comida en el plato. Tiene a los empleados, los animales, y recibe visitas. No está tan sola. La puerta se estaba abriendo. Solo necesitaba un pequeño empujón. Respiré hondo. Joaquín, he estado pensando mucho en nosotros últimamente. Comencé, cambiando el tono a algo más íntimo, confesional. Siento que nos hemos distanciado mucho. Tú en el sofá, yo en la cama. Apenas conversamos. Te echo de menos. Me miró, sorprendido. La expresión en su rostro era una mezcla de culpa e incomodidad. No esperaba eso. Lala, ya hemos hablado de esto. Mi espalda, mis ronquidos. Lo sé lo de tu espalda, interrumpí suavemente. Pero no es solo eso, ¿verdad? Hay algo más. Lo siento, no eres feliz, Joaquín. Y yo tampoco. Soltó el tenedor. La trampa se estaba cerrando. No digas tonterías. Llevamos casados 50 años. Es normal que las cosas se enfríen, pero no tienen por qué morir, insistí, poniendo todo el dolor que realmente sentía en mi voz. Si el problema soy yo, si has encontrado felicidad en otro lugar, solo querría que fueras honesto conmigo. Merezco la verdad. Después de todos estos años, me lo merezco. El silencio que siguió fue denso. No podía mirarme. Sus ojos estaban fijos en el mantel. Vi una lucha interna en su rostro. Eulalia, es complicado, dijo finalmente, en voz baja. ¿Qué es complicado? ¿Nora? Disparé, la pregunta saliendo como una flecha. Levantó la cabeza bruscamente, con los ojos desorbitados de pánico. Atrapado. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Nadie tuvo que decírmelo. No soy idiota, Joaquín. Lo siento, y lo veo. 15 años son mucho tiempo para creer en un dolor de espalda. Se pasó las manos por el pelo. Un gesto de desesperación. No lo estaba negando. Estaba tratando de entender cómo su secreto había sido descubierto. No es lo que estás pensando, comenzó, la excusa débil ya formándose. ¿Y qué estoy pensando? Lo animé. ¿Que tienes otra vida? ¿Otra mujer? ¿Que me mientes cada mes cuando vas a pescar? Nunca quise hacerte daño, Lala. Lo juro. Las cosas simplemente sucedieron. Bingo. La confesión. No era explícita, pero era suficiente. En la grabadora su voz sonaría culpable, evasiva. Era todo lo que Liliana necesitaba. ¿Sucedieron? Durante 15 años, Joaquín. Eso no sucede. Eso es una elección. Y me elegiste a mí para ser tu mentira. Me levanté de la mesa. Ya no podía fingir. Mis manos temblaban. No de debilidad, sino de una rabia pura y liberadora. Te amaba, dije con la voz quebrada. Y era verdad. En algún lugar, bajo las capas de dolor y decepción, el amor todavía existía, como un fósil. Dediqué mi vida a ti, a esta familia. ¿Y con qué me pagaste? ¿Con un sofá y una aventura con la viuda solitaria? No dijo nada. Solo se quedó sentado, con la cabeza gacha, un hombre derrotado. Tomé mi plato y lo llevé a la cocina. La conversación había terminado. Apagué discretamente la grabadora al pasar por la mesa. Tenía lo que necesitaba. Tenía la prueba final, la revelación completa, no solo de las cartas, sino de su boca, confirmando lo que mi corazón ya sabía. Esa noche, cerré la puerta de mi habitación con llave por primera vez en 50 años. No por miedo, sino para marcar un territorio. Ese espacio era mío. La casa, pronto, también lo sería. La guerra estaba lejos de terminar, pero había ganado la batalla más importante. La batalla por la verdad. El sofá. Después de esa noche, el sofá se convirtió en el centro de mi universo, un objeto que no podía dejar de observar. Ya no era solo un mueble, era un símbolo. Un monumento de terciopelo verde descolorido a la decadencia de mi matrimonio. Recordaba el día en que lo compramos. Fue hace unos 25 años, en una tienda de muebles en Querétaro. Los niños todavía eran adolescentes. Joaquín había recibido un bono en el trabajo y decidimos renovar la sala. Me enamoré de ese sofá. Era grande, cómodo, de un verde profundo que me recordaba a los musgos en las piedras del río. En esa época, era el corazón de la casa. Era donde nos sentábamos todos juntos a ver la televisión, donde Mateo y Sofía hacían sus deberes,
donde yo tomaba siestas las tardes de domingo, con la cabeza en el regazo de Joaquín, donde contábamos cuentos a los nietos cuando eran pequeños. El sofá guardaba los recuerdos de nuestros días felices, de nuestras risas, de nuestra unión. Y entonces, hace 15 años, todo cambió. Se transformó en la cama de Joaquín, en la frontera física entre nosotros, en la evidencia diaria de nuestra separación. En los días que siguieron a la confesión grabada, miraba el sofá y veía cada mentira que representaba, cada me duele la espalda, cada estoy roncando mucho. Veía las noches en que se acostaba allí, quizás intercambiando mensajes con Nora. Veía los fines de semana en que el sofá se quedaba vacío, un espacio vago que resonaba con su ausencia y su traición. Comencé a odiarlo. Odiaba la marca hundida en la tapicería, la forma exacta de su cuerpo. Odiaba la manta de cuadros que usaba, la almohada que traía de nuestra habitación cada noche. El objeto que un día simbolizó la unión de la familia, ahora era la personificación de mi humillación. Una mañana, mientras él estaba fuera, en su caminata, no pude soportarlo más. Tomé un cubo con agua y jabón y comencé a frotar el sofá con una furia ciega. Froté la tela hasta que me dolieron los brazos, como si pudiera lavar las mentiras, su presencia, su olor. Pero, por supuesto, no sirvió de nada. La mancha no estaba en la tela, estaba en mi vida. Cuando Joaquín volvió y vio el sofá húmedo, frunció el ceño. ¿Qué pasó aquí? Derramé un poco de café. Mentí, usando su propia moneda en su contra. Ay, decidí limpiarlo todo. Lo necesitaba. Él solo se encogió de hombros y fue a la habitación a cambiarse, ajeno al verdadero significado de mi acto. A partir de ese día, comencé a reconquistar el espacio. Durante el día, cuando él no estaba, me sentaba en el sofá, leía un libro allí, hacía mi ganchillo, veía mis telenovelas, estaba sutilmente reclamando mi territorio. Él lo notaba, pero no decía nada. Quizás pensaba que era parte de mi extraño comportamiento desde nuestra cena honesta. El sofá se convirtió en el escenario de nuestro drama silencioso. Ambos sabíamos la verdad ahora, pero continuábamos representando la farsa de la normalidad, esperando que el otro hiciera el siguiente movimiento. Él, probablemente esperando que yo perdonara, que las cosas volvieran a la normalidad de nuestro silencio. Y yo, esperando el día de su cumpleaños, el día del jaque mate. Por la noche, cuando se acostaba allí, yo pasaba por el pasillo y en lugar de desviar la mirada, lo miraba fijamente. Una mirada larga, fría. Él se encogía bajo la manta, incómodo. El poder había cambiado de manos. Ya no era el maestro del juego, el guardián del secreto. El secreto ahora era nuestro, y el conocimiento me daba una fuerza que nunca supe que poseía. La historia del sofá era la historia de mi matrimonio. Comenzó con comodidad, unión y promesas. Y terminó con distancia, mentiras y una tapicería manchada por años de abandono. Pero estaba decidida a escribir el último capítulo, un capítulo en el que el sofá, finalmente, volvería a ser solo un mueble en mi sala, y la sala y la casa serían solo mías. Sabía que no podía mantener a mis hijos en la ignorancia para siempre. La explosión el día del cumpleaños de Joaquín sería un shock terrible para ellos si no estaban, de alguna manera, preparados. No les contaría todo, todavía no. Pero necesitaba plantar una semilla, tantear el terreno, especialmente con Sofía. Ella era más perceptiva, más sintonizada con las emociones de la familia. El miércoles siguiente, vino a nuestro café, como de costumbre. Había hecho sus galletas de nata favoritas. Entró en la cocina, parloteando sobre una pelea que había tenido con su esposo por una factura de la luz. Y él simplemente no lo entiende, mamá. A veces siento que hablamos idiomas diferentes. La escuché, sirviendo el café. Cuando terminó su queja, en lugar de ofrecer los consejos maternales de siempre, le dije: los matrimonios son complicados, mi hija. A veces, las personas simplemente dejan de entenderse, o quizás nunca se entendieron de verdad. Sofía me miró, sorprendida por mi tono filosófico y un poco melancólico. ¿Está bien, mamá? Parece distante hoy. Me senté frente a ella. ¿Era ahora o nunca? Sofía, necesito preguntarte algo, y quiero que seas honesta. ¿Crees que tu padre y yo somos felices? La pregunta la tomó por sorpresa. Revolvió el azúcar, evitando mi mirada. Bueno, llevan juntos tanto tiempo. Construyeron una familia. Eso es felicidad, ¿no? Eso es historia. Es costumbre. Te pregunté si somos felices. Suspiró, un suspiro largo, que parecía venir de un lugar de preocupación antigua. Honestamente, no, desde hace mucho tiempo. Parecen
2 fantasmas compartiendo una casa. Hay un silencio triste aquí, mamá. Lo siento cada vez que vengo, pero nunca quise, ya sabe, entrometerme. Sus palabras, aunque dolorosas, fueron un alivio. Ella lo veía, lo sentía, no estaba loca. ¿Y si te dijera que estoy cansada de este silencio? Pregunté, en voz baja. ¿Cansada de fingir que todo está bien? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Es por lo de papá durmiendo en el sofá? Siempre me pareció extraña esa historia de su espalda. Es por muchas cosas, hija. Cosas que se han ido acumulando durante años. No di detalles. No hablé de Nora, ni de las cartas. Solo dejé que sintiera el peso de mi infelicidad. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, te amo a ti y a tu hermano más que a nada. Y que, a veces, para que una persona se salve, tiene que hacer cosas difíciles, cosas que pueden parecer impactantes para los demás. Sofía extendió la mano y sostuvo la mía. Mamá, solo quiero que sea feliz, de verdad. Si algo le está haciendo daño, tiene que deshacerse de ello, sea lo que sea. Mateo y yo la apoyaremos, siempre. Ese momento fue crucial. Ya no estaba sola en mi decisión. Tenía la bendición tácita de mi hija. No conocía los detalles de la guerra que estaba a punto de librar, pero ya había elegido mi bando. Hablamos un poco más, de cosas triviales, pero la atmósfera había cambiado. Había una nueva complicidad entre nosotras, un entendimiento que no necesitaba palabras. Cuando se fue, me abrazó con fuerza. Si necesita cualquier cosa, mamá, cualquier cosa, llame. Lo sé, mi hija. Gracias. Cerré la puerta y respiré hondo. Otra pieza de mi rompecabezas había encajado. El miedo de herir a mis hijos todavía estaba allí, pero ahora era menor que la certeza de que me entenderían y me amarían, pasara lo que pasara. La base estaba preparada. Ahora, solo necesitaba esperar el momento adecuado para construir mi nueva vida sobre ella. Con el plan trazado y las alianzas formadas, los días previos al cumpleaños de Joaquín se convirtieron en una larga y tensa actuación. Yo era la actriz principal en una obra cuyo guión completo solo yo conocía. Vivir la farsa era agotador, pero cada día que pasaba, mi determinación se fortalecía. La vida en San Miguel de Allende continuaba su ritmo perezoso y pintoresco. Iba al mercado, regateaba con los vendedores, intercambiaba saludos con los vecinos. Y todos ellos veían lo que yo quería que vieran. Doña Lala, la esposa dedicada, la abuela amable, la matriarca de una familia sólida. ¿Cómo van las cosas, Lala?, preguntaba el padre a la salida de la misa del domingo. Van bien, padre, gracias a Dios, respondía con una sonrisa serena. La ironía era tan espesa que podía sentirla en la lengua. Joaquín, por su parte, parecía haberse replegado en un caparazón de negación después de nuestra cena de la verdad. Evitaba mirarme a los ojos, limitando nuestras interacciones al mínimo necesario. Actuaba como si la conversación nunca hubiera ocurrido, probablemente esperando que, con el tiempo, las aguas se calmaran y nuestro statu quo de silencio y distancia se restaurara. Me subestimaba. Siempre lo hizo. Una tarde, estábamos sentados en el porche. Yo estaba remendando un pantalón de uno de mis nietos, y él leía un libro. Una vecina nueva, que se había mudado recientemente de otra ciudad, pasó por la acera. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa amigable. «Hacen una pareja tan bonita. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?» Sentí a Joaquín tensarse a mi lado. 50 años pronto, respondió, forzando una sonrisa. 50 años. ¡Qué maravilla! Son una inspiración. Hoy en día los matrimonios no duran nada. Se necesita mucha paciencia y comprensión, dije, levantando la vista de mi costura y mirando directamente a Joaquín. Y honestidad. La honestidad es lo más importante de todo. La vecina sonrió, sin percibir la carga en mis palabras. Joaquín, sin embargo, entendió. Desvió la mirada, visiblemente incómodo, y enterró el rostro en el libro. Estos pequeños momentos de guerra psicológica se convirtieron en mi única válvula de escape. Eran pinchazos sutiles, recordatorios de que yo sabía la verdad y no la olvidaría. En otra ocasión, la televisión mostraba una telenovela en la que la protagonista descubría la traición de su marido. «Qué absurdo», comentó Joaquín, meneando la cabeza. «¿Por qué estas mujeres hacen tanto drama? Quizás porque dedicar la vida a un hombre y descubrir que vive una mentira es algo doloroso, Joaquín», respondí, sin apartar la vista de la pantalla. «Quizás solo quieren la dignidad que les fue robada». Se levantó y apagó la televisión. «Tonterías. Es solo una telenovela». Pero la semilla de la duda estaba plantada. Podía verlo en sus ojos. Su complacencia se estaba erosionando. No sabía lo que estaba planeando,
pero sentía que algo había cambiado fundamentalmente. La esposa pasiva y silenciosa había desaparecido, y en su lugar había una mujer que lo observaba, que lo desafiaba con palabras veladas. El aire en casa estaba pesado, cargado de no dichos. Era como el silencio antes de una tormenta de verano, cuando el cielo se oscurece y el viento se detiene. Ambos estábamos esperando la lluvia. Él, con miedo; yo, con una ansiedad casi eufórica. La fachada que mantenía para el mundo exterior era mi escudo. Por dentro, estaba afilando mis armas, ensayando mis líneas, preparando el escenario para el acto final. Y cada sonrisa falsa que daba, cada «estamos bien, gracias» que pronunciaba, era un paso más hacia mi liberación. Faltaban 3 días para el cumpleaños de Joaquín, el día que había marcado en el calendario de mi mente como el día de la verdad. La tensión en casa era palpable. Me movía con una calma deliberada, una serenidad que contrastaba con la tormenta que se formaba. Decidí que le haría su pastel de cumpleaños, su favorito, pastel de 3 leches con cobertura de cajeta. La idea puede parecer extraña, un acto de cariño en medio de una guerra fría, pero para mí era un ritual, el último acto de una esposa que estaba a punto de dejar de ser. En la cocina, que siempre había sido mi dominio, reuní los ingredientes: harina, huevos, azúcar, los 3 tipos de leche. Cada ingrediente era un recuerdo. Recordé los innumerables pasteles que le hice a lo largo de los años, para cumpleaños, para celebraciones de trabajo, para días en que simplemente parecía triste. Siempre intenté endulzar su vida, y él, a cambio, amargó la mía. Mientras batía la masa, mis manos se movían con la precisión de la costumbre, pero mi mente estaba lejos. Repasaba el plan, cada detalle, el sobre con los papeles del divorcio, que Liliana me entregaría el día anterior, ya estaba preparado. La conversación que tendría con Mateo, para prepararlo, como hice con Sofía. La elección de las palabras que usaría frente a todos. Joaquín entró en la cocina, atraído por el olor dulce que venía del horno. 3 leches», dijo con una sombra de sonrisa. «No tenías que molestarte, Lala». «No es ninguna molestia», respondí sin mirarlo mientras preparaba el almíbar. «Es tu cumpleaños número 75. Es una fecha importante. Merece una celebración». Había un doble sentido en mis palabras que él, en su negación, no percibió. Sí, era una fecha importante. Sería el día de su liberación, y más importante, de la mía. El acto de hacer ese pastel fue catártico. Cada paso era simbólico. Batir los huevos con azúcar era como mezclar los dulces recuerdos del principio con la realidad granulada del presente. Hacer los agujeros en la masa para que la leche penetrara era como abrir las heridas para que la verdad pudiera entrar y sanar. Cubrir todo con la cajeta era como poner la última capa de normalidad sobre un plan a punto de explotar. Cuando el pastel estuvo listo, lo puse en el refrigerador. Miré mi creación. Era perfecto. Bonito por fuera, pero con una complejidad de sabores y texturas por dentro. Como nuestro matrimonio, pensé. La fachada que todos veían y la realidad empapada de secretos que solo nosotros conocíamos. Esa noche, llamé a Mateo. La conversación fue más difícil que con Sofía. Mateo era pragmático. No le gustaban los dramas. «Hijo, necesito que vengas al cumpleaños de tu padre. Y necesito que vengas preparado». «¿Preparado para qué, mamá? ¿El abuelo va a dar un discurso de nuevo?», bromeó. «No. Las cosas no están bien entre tu padre y yo. Y voy a tomar una medida». Hubo un silencio en la línea. «¿Qué tipo de medida?», preguntó, con la voz repentinamente seria. «Del tipo que lo cambia todo. Solo quiero que sepas que no es una decisión impulsiva, y que, sea lo que sea que pase, necesitaré tu apoyo». «Mamá, me estás asustando». «No te asustes, solo confía en mí, y está aquí por tu hermana y por mí». Dudó, pero luego dijo, con la lealtad que yo sabía que tenía: «Siempre estaré de tu lado, mamá, lo sabes». Colgué el teléfono con el corazón apesadumbrado, pero aliviado. Mis hijos estaban avisados. El pastel estaba en el refrigerador. Los papeles estaban en camino. Todas las piezas estaban en sus lugares en el tablero. Solo necesitaba esperar a que el rey hiciera su movimiento final hacia el centro del escenario. A mis ojos, Joaquín en los días previos a su cumpleaños era un estudio de contradicciones. Por un lado, estaba la negación obstinada. Se aferraba a la rutina como un náufrago a un trozo de madera. Se despertaba, tomaba su café, leía su periódico, dormía su siesta en el sofá. Intentaba, desesperadamente, mantener la ilusión de que nada había cambiado.
de que nuestra vida continuaba por el mismo camino de siempre. Pero debajo de esa fachada veía las fisuras. Se volvió más distraído. Quemó la tostada 2 mañanas seguidas. Olvidó dónde había dejado sus gafas. Eran pequeñas cosas, pero mostraban que su mente estaba ocupada. Estaba preocupado. Mi cambio de comportamiento, mi silencio cargado y mis pullas verbales lo habían desestabilizado. También comenzó a hacer algo que no hacía en años. Intentaba ser amable. «Deja que yo lave los platos hoy, Lala. Pareces cansada», dijo una noche, tomando la esponja de mi mano. Me quedé tan sorprendida que no supe qué responder. Solo me aparté y lo dejé en el fregadero, torpe con los platos. Era un gesto de culpa, un soborno emocional. Sentía que me estaba perdiendo, y de una forma patética y tardía, intentaba arreglar las cosas con pequeñas gentilezas, sin tocar nunca el núcleo del problema. En otra ocasión, llegó a casa con un ramo de margaritas, mis flores favoritas. «Las vi en la florería y me acordé de ti», dijo, extendiéndomelas con torpeza. Tomé las flores. Su aroma me transportó a los primeros años de nuestro matrimonio, cuando me traía flores sin motivo alguno. Sentí una punzada de dolor, una nostalgia por la mujer que fui, por la felicidad que creí tener, pero fue solo una punzada. La mujer que era ahora sabía que esas flores no eran un gesto de amor, sino de miedo. «Gracias, Joaquín. Son preciosas», dije, con voz educada pero fría. Las puse en un jarrón con agua y las dejé en la mesa de la cocina, un colorido recordatorio de su fallido intento de redención. No mencionó a Nora, no mencionó nuestra conversación. Quería que el asunto muriera, que fuera enterrado bajo una capa de normalidad forzada. Pero no lo permitiría. El fantasma de ella estaba entre nosotros, más presente que nunca. Lo observaba cuando pensaba que no lo estaba mirando. Lo veía suspirar mientras miraba por la ventana. Veía la tensión en sus hombros cuando se sentaba en su sillón. Era infeliz. Quizás siempre lo fue. Quizás su doble vida no era una fuente de alegría, sino una carga que él mismo eligió llevar. Su vulnerabilidad no despertó mi compasión. Al contrario, alimentó mi resolución. Durante años, me sentí la parte débil de la relación, la que necesitaba, la que dependía. Ahora, los papeles se habían invertido. Yo tenía la fuerza del conocimiento, de la verdad. Él solo tenía la debilidad de sus mentiras a punto de desmoronarse. Estaba envejeciendo, y el peso de su doble vida parecía finalmente estar alcanzándolo. Parecía cansado, no solo físicamente, sino de una forma profunda, existencial. El actor estaba exhausto de su papel, y yo, la directora de la obra, estaba a punto de anunciar el fin del espectáculo, el día anterior al cumpleaños. El aire estaba eléctrico. Liliana me llamó por la mañana. «Doña Lala, los documentos están listos. ¿Puede pasar por aquí a recogerlos?» Le inventé otra excusa a Joaquín, una cita médica de rutina, y fui a su oficina. Me entregó un sobre manila, grueso y pesado, el peso de mi libertad. «Aquí está todo», dijo Liliana con una mirada alentadora. «La petición de divorcio, la propuesta de división de bienes, incluyendo la transferencia de la casa a su nombre, basada en los años de dedicación exclusiva al hogar y, en las circunstancias». Sostuve el sobre con ambas manos. Era el objeto más importante que había sostenido en mi vida. «Gracias, Liliana, por todo. Está haciendo lo correcto. Recuérdelo». Volví a casa y escondí el sobre en el fondo de mi armario, debajo de una pila de sábanas de lino que rara vez usaba. Pasé el resto del día en una especie de trance tranquilo. Limpié la casa, no con la furia de antes, sino con un cuidado metódico. Cada objeto que desempolvaba, cada rincón que barría, era un acto de purificación. Estaba preparando mi casa para una nueva vida, una vida sin él. Por la noche, me senté sola en el porche, mirando el cielo estrellado. Una paz extraña me invadió. Ya no había dudas, ya no había miedo, solo había la certeza de que el mañana lo cambiaría todo. Pensé en mis 50 años de matrimonio. No todo fue malo. Hubo momentos de alegría, de risa, de compañerismo. Tuvimos 2 hijos maravillosos, construimos una vida, pero una casa con cimientos podridos no puede sostenerse para siempre. En algún momento se agrieta, y la mía se había agrietado de forma irreparable. No estaba destruyendo a nuestra familia, estaba salvando lo que quedaba de ella, el amor y el respeto de mis hijos, mi propia dignidad, y quizás, de una manera retorcida, también estaba salvando a Joaquín de sí mismo, forzándolo a enfrentar finalmente las consecuencias de sus elecciones.
Cuando Joaquín vino a la sala a acomodarse en el sofá, se detuvo en la puerta del pasillo. ¿No vienes a dormir?, preguntó, con voz casi suplicante. Era la primera vez en años que hacía esa pregunta. Lo miré, su silueta oscura contra la luz tenue de la sala. No, tengo mucho en qué pensar, respondí, con calma. Deberías hacer lo mismo. Piensa en tu vida, Joaquín. Piensa en todas tus elecciones. Mañana es un nuevo día. Volví mi mirada a las estrellas. Lo escuché suspirar y alejarse. Esa noche, dormí. Dormí un sueño profundo y sin sueños, por primera vez en semanas. La calma antes de la tormenta. Estaba lista. El día amaneció claro y soleado. Un típico día de otoño en San Miguel. Me desperté sintiéndome renovada, con los nervios de acero. Lo primero que hice fue tomar el sobre Manila y colocarlo en un cajón de la cómoda de la sala, de fácil acceso pero fuera de la vista. Joaquín bajó a desayunar con una alegría forzada. 75 años, Lala. ¿Quién diría que llegaríamos tan lejos? Es verdad, toda una vida, respondí, poniendo el café en la mesa. La fiesta estaba programada para el mediodía. Sofía llegaría más temprano para ayudarme con los preparativos. Mateo y su familia llegarían en coche desde la Ciudad de México alrededor de las 11. La mañana pasó en un torbellino de actividades. Sofía y yo arreglamos la sala. Pusimos un mantel festivo en la mesa de centro. Preparamos los aperitivos. Sofía estaba callada, lanzándome miradas preocupadas de vez en cuando. Sabía que algo estaba por suceder, pero no se atrevía a preguntar. A las 11:30 sonó el timbre. Eran Mateo, Clara y mis nietos. La casa se llenó de ruido y vida. Los niños corrieron a abrazar a su abuelo, quien los recibió con un entusiasmo exagerado. Se aferraba a esa imagen de patriarca feliz con todas sus fuerzas. Mateo me dio un abrazo apretado y susurró en mi oído. ¿Estás segura de esto, mamá? Absolutamente, susurré de vuelta, apretando su brazo. La familia se reunió en la sala. Las conversaciones fluían. Los niños jugaban en el suelo. Yo me movía entre ellos, sirviendo bebidas, sonriendo. La anfitriona perfecta, pero por dentro era una espectadora. Observaba la escena como si estuviera viendo una película. Veía a Joaquín, riendo de un chiste de su yerno. Veía a Sofía, tratando de mantener una conversación ligera. Veía a Mateo, observándolo todo con sus ojos serios. Era la última vez que estaríamos todos juntos así, bajo el techo de la ignorancia. En pocos minutos, la ilusión se rompería para siempre. Sentí un nudo en la garganta, un momento de vacilación. ¿Era realmente necesario hacerlo frente a todos? ¿Destruir el recuerdo de un día feliz? Entonces, miré a Joaquín. Estaba en su trono, el sillón de cuero, recibiendo la adoración de su familia, el hombre honrado, el pilar, y la imagen de Nora, en su rancho, esperándolo. Vino a mi mente la imagen de las cartas, del broche de colibrí escondido en el cajón. La vacilación desapareció. Sí, era necesario. La mentira se había construido en público, frente a ellos. La verdad también necesitaba ser revelada en público. Fui a la cocina y saqué el pastel del refrigerador. Puse las velas. Respiré hondo. Era la hora. «Vamos a cantar las mañanitas», anuncié, mi voz sonando más alta y firme de lo que esperaba. Todos se reunieron alrededor de Joaquín. Encendí las velas. La pequeña llama danzó, reflejándose en los ojos de todos, y entonces comenzaron a cantar las mañanitas. La misma canción, la misma escena, año tras año, pero esta vez el final sería diferente. La última nota de las mañanitas flotó en el aire y luego se deshizo en una ronda de aplausos. Joaquín, con el rostro iluminado por las velas, sonrió, la sonrisa de un rey en su coronación. Cerró los ojos, pidió un deseo que, imaginé, debía implicar el mantenimiento de su precario statu quo, y sopló las llamas de una sola vez. «¡Viva el abuelo!», gritaron los niños. Mientras Sofía se preparaba para cortar el pastel, me levanté. «Esperen un momento. Antes del pastel, tengo un regalo para su abuelo». La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Fui a la cómoda, abrí el cajón y tomé el sobre Manila. Su peso en mis manos era familiar, reconfortante. Caminé lentamente hacia Joaquín. Con cada paso, sentía el poder acumulándose en mí, el poder de la verdad. Me detuve frente a él. Sus ojos, antes festivos, ahora estaban llenos de una creciente aprensión. Sabía, instintivamente, que ese sobre no contenía una tarjeta de feliz cumpleaños. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Sofía, la voz un susurro. La ignoré.
Mis ojos estaban fijos en Joaquín. «Feliz cumpleaños, Joaquín». Mi voz era un hielo tranquilo en medio de la atmósfera cálida de la fiesta. «Yo también tengo un regalo para ti. Es tu libertad». Le entregué el sobre. Sus manos, manchadas por la edad, temblaron al tomarlo. El papel crujió ruidosamente en el silencio de la sala. Miró el sobre, luego a mí, como si me implorara que me detuviera, pero no desvié la mirada. Con una lentitud tortuosa, rasgó la solapa del sobre, sacó el fajo de papeles. Sus ojos recorrieron la primera página. Vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó, como una ola de agua helada. La sangre se drenó de su rostro, dejando su piel del pálido color de la cera de una vela. La máscara de patriarca feliz se hizo añicos, revelando al hombre pequeño y asustado que había detrás. «Mamá, ¿qué es eso?», insistió Mateo levantándose. Me volví hacia mis hijos. Mis ojos estaban secos, mi expresión serena. «Son los papeles del divorcio. Después de 50 años, he decidido que merezco vivir el resto de mi vida en paz. Y con la verdad». Sofía se llevó la mano a la boca, escapándosele un sollozo. Mateo miró de su padre a mí, la confusión en su rostro transformándose en una comprensión sombría y dolorosa. Clara, su esposa, abrazó a sus hijos, como para protegerlos de la onda de choque que barrió la sala. Joaquín levantó los ojos hacia mí. En ellos no había rabia, ni súplica, solo la resignación hueca de un hombre cuya vida de mentiras acababa de desmoronarse públicamente. «Eulalia», susurró, el nombre sonando como el de una extraña. Me incliné, el olor a velas apagadas y pastel dulce en el aire. Hablé bajo, la voz un secreto mortal solo para él. «Nora puede conseguirte un lugar más cómodo para dormir. El sofá se queda conmigo». Se encogió en el sillón como si lo hubiera golpeado. El golpe final, preciso y devastador. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. El pastel de cumpleaños, con sus velas apagadas, permanecía intacto sobre la mesa, un monumento a una celebración que se había convertido en un funeral. El funeral de mi matrimonio. En ese silencio ensordecedor, nunca me sentí tan poderosa, tan viva y, finalmente, tan libre. La fiesta terminó en el instante en que se abrió el sobre. La alegría se evaporó, dejando un residuo de conmoción y tristeza. Mis hijos, sin saber qué decir, reunieron a sus familias en silencio. Sofía me dio un largo abrazo, con los ojos rojos de llorar. «Luego hablamos, mamá», susurró. Mateo solo apretó mi hombro, un gesto de apoyo silencioso e inquebrantable. En menos de media hora, la casa estaba vacía, excepto por nosotros tres. Yo, Joaquín y el fantasma de nuestro matrimonio. Él permaneció sentado en el sillón, con los papeles del divorcio caídos en su regazo. Miraba un punto fijo en la pared, el rostro inexpresivo. El gran actor había olvidado sus líneas. Comencé a recoger los platos y vasos, mis movimientos tranquilos y deliberados. El sonido de la loza en el fregadero era el único ruido en la casa. No hubo gritos, no hubo acusaciones. La explosión había sido silenciosa, pero sus ondas de choque eran devastadoras. Después de un largo rato, finalmente se movió. Se levantó del sillón, su cuerpo pareciendo más viejo, más encorvado que minutos antes. Dejó los papeles sobre la mesa. ¿A dónde voy?», preguntó. La voz ronca, la voz de un extraño. «¿Tienes a dónde ir, Joaquín?», respondí, sin darme la vuelta, mientras secaba un vaso. «Tienes un rancho. Tienes una cama que, según las cartas, te echa de menos». No respondió. Simplemente subió las escaleras a nuestra habitación, la habitación que no usaba para dormir, pero donde todavía guardaba su ropa, sus cosas. Oí el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. Me quedé en la cocina, esperando. No sé cuánto tiempo pasó. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y morado. Cuando bajó, llevaba solo una pequeña bolsa de viaje, la misma que usaba para las pescas. Se detuvo en la puerta de la sala, a unos metros de mí. «Eulalia, no hay nada más que decir, Joaquín. Tomaste tus decisiones. Ahora, yo he tomado las mías». Asintió, una sola vez, un gesto de derrota final. Abrió la puerta principal, dudó por un segundo, y luego salió, cerrándola suavemente detrás de él. El sonido del clic de la cerradura resonó en la casa silenciosa. Y luego, nada. Me quedé de pie en medio de la sala durante un largo tiempo, solo respirando. El aire parecía más ligero, más limpio. Caminé hacia la ventana y lo vi subir a su coche y marcharse, sin mirar atrás. Y entonces lloré. No eran las lágrimas de rabia o de dolor del descubrimiento. Eran lágrimas de alivio, de luto,
de una tristeza profunda por una vida que pudo haber sido, pero no fue. Lloré por los 50 años, por los buenos y los malos momentos. Lloré por la joven que fui y por la mujer en la que me convertí. Cuando las lágrimas se secaron, una calma profunda se instaló en mí. Miré alrededor de mi casa. Mi casa, por primera vez, era enteramente mía. Fui al sofá, su sofá. Me senté en el lugar hundido que su cuerpo había moldeado. Pasé la mano por la tela verde descolorida. Y, por primera vez en 15 años, no sentí repulsión, no sentí rabia. Sentí solo nada. Era solo un sofá, un mueble viejo en una sala silenciosa. El poder que tenía sobre mí había desaparecido junto con el hombre que había salido por la puerta. Esa noche no dormí en mi habitación. Llevé mi almohada y una manta a la sala. Me acosté en el sofá, en el mismo lugar donde él había dormido durante tantos años. Y, bajo el techo de mi propia casa, en mi primer día de libertad, dormí el sueño más pacífico de mi vida. Los primeros días de mi nueva vida fueron extraños, una mezcla de vacío y libertad. La casa, sin la presencia constante de Joaquín, parecía a la vez más grande y más silenciosa. La rutina de 50 años se había roto, y me encontraba a la deriva en un mar de horas sin llenar. Ya no había desayuno para dos, ya no estaba el sonido de la televisión encendida en el noticiero, ya no estaba la figura dormida en el sofá que tenía que rodear en las mañanas oscuras. El silencio, antes un enemigo opresor, poco a poco se transformaba en un compañero pacífico. Sofía y Mateo me llamaban todos los días. Al principio, estaban llenos de preguntas, de preocupación. Me senté con cada uno de ellos por separado y les conté toda la historia, sin omitir detalles. Les mostré las copias de las cartas. Vi el dolor y la rabia en sus ojos, no solo por la traición hacia mí, sino por la destrucción de la imagen que tenían de su padre. «¿Cómo pudo, mamá? Durante tanto tiempo», dijo Mateo, la voz embargada de una emoción que rara vez demostraba. «La gente hace cosas que no entendemos, mi hijo. Lo importante es que ahora se acabó. Me ofrecieron quedarme con ellos, pero me negué. Esta es mi casa. Aquí es donde necesito estar. Aquí es donde necesito sanar». Poco a poco, comencé a llenar el vacío con nuevas rutinas, mis rutinas. Empecé a tomar mi desayuno en el porche, escuchando a los pájaros. Me inscribí en una clase de cerámica en el centro cultural, algo que siempre quise hacer. Comencé a cocinar para mí misma, platos que a Joaquín no le gustaban, llenos de cilantro y limón. La casa comenzó a cambiar. Moví los muebles de la sala del lugar, abriendo más espacio, dejando entrar la luz. Quité su sillón de cuero, el trono, y lo doné al bazar de la iglesia. En su lugar, puse una estantería llena de plantas. El sofá, sin embargo, permaneció. Después de esa primera noche, volví a dormir en mi habitación, en mi espaciosa cama, pero el sofá fue resignificado. Lo cubrí con una manta nueva y colorida, que yo misma tejí. Añadí cojines vibrantes. Dejó de ser la cama de la traición y se convirtió en mi lugar de descanso. El lugar donde leía por la tarde, donde tomaba mis siestas, donde mis nietas se sentaban a escuchar mis historias. Lo reclamé, lo transformé. Un día, Consuelo vino a visitarme. Entró en la sala, miró a su alrededor, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. «Ah, Lala, la casa está respirando de nuevo. Tiene tu cara». Nos sentamos en el sofá, el nuevo sofá, y reímos, conversamos, hicimos planes. Hablamos de un viaje que podríamos hacer, quizás a la playa en Oaxaca, algo que nunca había hecho. El futuro, que antes parecía un pasillo corto y oscuro, ahora se abría como un campo vasto y soleado, lleno de posibilidades. El dolor no desapareció de la noche a la mañana. Había momentos de melancolía, flashes de recuerdos que me tomaban por sorpresa, pero se volvían cada vez más raros. La paz que encontré en mi propia compañía era más fuerte que cualquier fantasma del pasado. Estaba redescubriendo quién era Eulalia Navarro, no como la esposa de Joaquín, no como la madre de Mateo y Sofía, sino simplemente como Eulalia, una mujer de 74 años, con manos encallecidas de tierra y un corazón que, a pesar de todo, todavía era capaz de encontrar alegría en las pequeñas cosas, en el perfume de una rosa recién abierta, en el sabor de un café fuerte, en el silencio confortable de un hogar que era, finalmente y verdaderamente, mío. La reconstrucción no fue solo de mi casa y mi rutina, sino también de mis relaciones. Libre del peso del secreto y de la necesidad de mantener las apariencias, mis conexiones con las personas que amaba se profundizaron y se volvieron más honestas. Sofía se convirtió en mi mayor confidente.
Nuestros cafés de los miércoles se transformaron en sesiones de terapia y risas. Me contaba sobre sus propios dilemas matrimoniales, y yo, por primera vez, podía ofrecerle consejos basados no en viejos dichos, sino en mi propia y dura experiencia. La clave, mi hija, es no permitir que el silencio crezca, le dije un día. El silencio es como la mala hierba. Si no la arrancas de raíz, se apodera de todo el jardín. Nuestra relación de madre e hija floreció, convirtiéndose en una amistad entre dos mujeres adultas que se entendían y se respetaban. Con Mateo, la conexión fue más silenciosa, pero igualmente profunda. Comenzó a visitarme más, viniendo solo desde la Ciudad de México algunos fines de semana. No hablábamos mucho sobre lo que pasó. En cambio, me ayudaba en el jardín, arreglaba un grifo que goteaba, o simplemente nos sentábamos en el porche en un silencio confortable. En una de esas visitas, mientras plantábamos tomates, dijo: «Se la ve más feliz, mamá, más ligera». «Lo estoy, mi hijo. Estoy en paz». Me contó que había confrontado a su padre. Tuvieron una conversación difícil por teléfono. Joaquín intentó justificarse, culpar a las circunstancias, a la soledad. Mateo no aceptó sus excusas. Le dije que lo amo porque es mi padre, pero que perdí todo el respeto que le tenía como hombre. Le dije que rompió nuestra familia. El dolor en su voz era evidente, pero también había una firmeza. Mis hijos, a pesar de la decepción, estaban lidiando con la verdad de una manera madura y honesta. La farsa que Joaquín construyó no solo me aprisionó a mí, sino que también les impidió tener una relación auténtica con su propio padre. Ahora, libres de la mentira, podían elegir qué tipo de relación querían tener con él, basada en la realidad y no en la ilusión. Y Consuelo, mi fiel amiga, se convirtió en mi compañera de aventuras. Íbamos al cine, probábamos restaurantes nuevos, paseábamos por la ciudad como dos adolescentes. Me empujó fuera de mi caparazón, recordándome que la vida no termina a los 70. «Vamos, Lala, ponte tu vestido más bonito. Vamos al baile de la tercera edad el sábado. ¿Quién sabe si no consigues un nuevo novio?». Bromeaba, haciéndome reír. No estaba interesada en un nuevo amor. El amor que estaba descubriendo por mí misma era más que suficiente. Pero la alegría de tener una amiga con quien compartir esta nueva fase de la vida era un regalo inestimable. El jardín se convirtió en una metáfora aún más poderosa de mi vida. Arranqué las plantas viejas y enfermas, preparé la tierra, planté nuevas semillas, y con cuidado y paciencia vi florecer un nuevo jardín, más fuerte y vibrante que el anterior. Mi vida estaba haciendo lo mismo. Estaba floreciendo en el invierno de mi existencia, demostrándome a mí misma y al mundo que nunca es tarde para empezar de nuevo. Las raíces de la amargura habían sido arrancadas, y en su lugar crecían las flores de la serenidad, la amistad y el amor propio. Han pasado 2 años desde aquel cumpleaños. El divorcio finalizó sin grandes batallas. Joaquín, quizás por vergüenza o agotamiento, firmó los papeles y aceptó el acuerdo que Liliana propuso. Vive con Nora, en el rancho. A veces, escucho noticias de él a través de los hijos. Dicen que ha envejecido mucho, que siempre está callado. Nunca más lo he vuelto a ver. Mi casa amarilla es mi santuario. Cada rincón refleja quién soy ahora. Las paredes están decoradas con las piezas de cerámica que hago en mis clases. El jardín está exuberante, una explosión de colores y perfumes. El sillón de Joaquín dio paso a un rincón de lectura, con una lámpara y una pila de libros que siempre quise leer. Y el sofá, el viejo sofá verde, sigue aquí. Es mi lugar favorito de la casa. Es donde me siento cada mañana con mi taza de café, viendo el sol salir por la ventana. Es donde mis nietas se acurrucan para que les lea cuentos. Es donde yo, Eulalia Navarro, una mujer de 76 años, finalmente me siento en casa. Ya no es un símbolo de dolor, es un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que incluso los objetos más cargados de malos recuerdos pueden ser transformados, resignificados, igual que mi vida. A veces, pienso en la mujer que fui, la que andaba de puntillas, la que se tragaba el silencio y la infelicidad. Siento una inmensa compasión por ella. Me gustaría poder volver en el tiempo y decirle: ten valor, la verdad duele, pero la mentira mata poco a poco. Eres más fuerte de lo que imaginas, pero no puedo. Lo que puedo hacer es vivir mi vida ahora, con la autenticidad y la alegría que se merece. Esta historia, mi historia, no es sobre el final de un matrimonio, es sobre el comienzo de una vida. Es sobre encontrar la propia voz cuando todos esperan que permanezcas en silencio. Y así como yo encontré mi voz,
Espero que esta historia haya resonado con la tuya. El sofá en mi sala fue el escenario de una larga mentira, pero también el punto de partida para mi liberación. Si crees en el poder de las historias para transformar, para sanar y para recordarnos nuestra propia fuerza, por favor, suscríbete a este canal, deja tu like si este viaje te ha conmovido y comparte en los comentarios tu propia historia de superación. Cada voz importa, cada historia merece ser contada. Gracias por escucharme.